Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Los saluda este servidor de Yopal Casanare, saludando a cada varón, cada hermano que se conecta a esta transmisión, que se vaya a conectar. Dios les continúe bendiciendo. Sabemos que cada día Dios tiene todo preparado para nuestras vidas. Entonces, en esta noche les pido que me ayuden a compartir estas transmisiones. Queremos llegar a muchas almas, a muchas personas. También me pueden seguir en la página Mensajeros de Jesucristo, que estaré compartiendo con la ayuda de Dios todos los días este programa para orar por cada petición, para orar en vivo. Queremos orar por su petición. Estaremos orando por cada petición que den escrita, saludando a cada hermano que se conecte de diferentes naciones, de Puerto Rico, de Estados Unidos, de México, de República Dominicana, de Cuba, de Colombia, los hermanos de Colombia, de Venezuela y cada uno de los hermanos que se conecten. Quiero que cada día nos unamos en oración, que nos unamos como pueblo de Dios, porque ¿qué quiere Dios en estos tiempos? Que nos unamos creyéndole a su palabra y obedeciendo a la palabra de Dios, porque estamos en los últimos tiempos. Queremos es que llegar a cada corazón, a cada hermano, a cada varón que no ha conocido la palabra de Dios, o quizás ha conocido y se ha vuelto atrás. Queremos que regrese a los pies de Cristo. Dios está esperando que haga esa oración de fe, que dé ese paso de arrepentimiento y que sigamos avanzando. No solo con dar el paso, sino que debemos seguir avanzando. Debemos cada día perseverar en su palabra. Debemos cada día que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principado, potestad, huésped de maldad. Entonces nosotros cada día tenemos una guerra como soldados de Cristo, una guerra espiritual que cada día debemos vencerla, que cada día con la ayuda de Dios venceremos. Por eso es que nosotros siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, siempre debe tener la mente de Cristo. ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? Cuando nosotros empezamos a despojarnos del pasado, cuando nosotros empezamos a despojarnos de lo que tanto nos ha hecho daño, de lo que tanto nos ha hecho quizás sufrir, de lo que tanto nos ha hecho pasar esa tribulación. Cada día Dios quiere lo mejor para nosotros, cada día Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y qué hermoso y maravilloso es estar bajo la cobertura de Dios, bajo la presencia de Dios, como dice en el Salmo 91, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si nosotros estamos bajo el abrigo del Altísimo, nada ni nadie nos podrá hacer daño. Pero ¿cómo estamos para estar bajo el abrigo de la sombra del Omnipotente? Obedeciendo a su palabra, siguiéndole, adorándole, cada día sirviéndole. Es cuando nosotros estamos bajo esa protección. Es como cuando nosotros colocamos, ejemplo, acá en esta tierra, un seguro. Ese seguro siempre nos cubre mientras estemos pagando. Cuando ya dejemos de pagar, ya no es seguro. Así Dios es maravilloso, Dios es poderoso, que cuando nosotros, los hijos de Dios, le servimos, le seguimos, le obedecemos, hay esa cobertura. Dios no se aleja de nosotros. Dios siempre está ahí alrededor. Dios siempre está ahí cuidando de su iglesia, de su pueblo, que nadie podrá, el diablo podrá pasar por los alrededores, pero no podrá tocarnos. ¿Por qué? Porque hay esa cobertura. Por eso dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Omnipotente es el Todopoderoso, el que cuida, el que no duerme, el que no da su pie al resbaladero, el que nos guía, el que guía nuestros pasos, nuestro pensamiento, el que nos dice que lumbrera es a nuestros pasos, lumbrera luz a nuestro camino y lumbrera luz a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Es cuando nosotros cada día le creemos a Dios y obedecemos a su palabra. Por eso es que nosotros cada día debemos siempre permanecer en la presencia de Dios. En esta noche vengo a compartirles en el libro de Filipenses 4:6.
Entonces es regocijaos en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque debemos cada día entregar nuestras vidas, debemos cada día adorarle, debemos cada día tener ese amor unos por otros, habiendo esa paz, ese gozo en nuestro corazón. Dice en el 6, Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Qué quiere Dios con acción de gracia? Que seamos agradecidos en todo, que quizás estemos pasando esa prueba, pero debemos acercarnos con acción de gracia. Pero que nosotros a veces nos pasa, quizás nos acercamos a Dios reprochándole a Dios, quizás un corazón amargado, un corazón quizás con reproches, y Dios dice que con acción de gracia. Entonces dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Si nosotros tenemos algo que nosotros quizás no podemos llevar, por eso la palabra de Dios nos enseña, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús de Nazaret dejó escrito. ¿Por qué? Porque nosotros a veces queremos llevar esas cargas que tanto hemos llevado, pero que no hemos podido cargar. Nosotros con esas cargas que quizás aquel hermano, aquel amigo ha llevado esas cargas y no ha podido llevar esas cargas. ¿Por qué? Porque no ha entregado esas cargas al Señor, porque no ha entregado esa vida al Señor, porque quizás tiene un corazón quizás duro, un corazón que quizás no le ha dado la oportunidad que Dios trabaje en su vida. Entonces abramos ese corazón y pidámosle a Dios que nos cambie, y no nos afanemos, no nos desesperemos, porque en la desesperación es donde cometemos errores. En la desesperación es cuando nosotros fracasamos. En la desesperación es cuando nosotros no pensamos antes de actuar, sino después que actuamos, ahí sí pensamos, cuando estamos afanados. Pero cuando nosotros dejamos nuestra vida en Cristo, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros vamos a los pies de Cristo, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, en Él tenemos las respuestas. Y la palabra nos enseña que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces nosotros cada petición debemos llevársela delante de Dios, que si eso es de Dios o no es de Dios, que si eso nos conviene o no nos conviene, que quizás nos hemos preguntado nosotros y no quizás hemos orado y no hemos encontrado respuesta. La respuesta verdadera está en Dios, y nosotros cada día no debemos desmayar, debemos siempre con acción de gracia. Dicen, en toda oración. Cuando nosotros oramos es cuando nosotros nos acercamos a Dios, a hablar con Dios, como cuando nosotros nos acercamos con un amigo, a hablar con un amigo. Así quiere Dios que seamos, que nos acerquemos en oración y ruego. Cuando nosotros rogamos al Señor que sea abriendo los cielos, que sea Dios manifestándose, que sea Dios derramando quizás esa sanidad, que sea Dios abriendo los cielos, que sea Dios peleando por nuestra economía. Pero ¿cómo debemos hacer? Con acción de gracia, con ese corazón dispuesto, con ese corazón humilde. Entonces eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que seamos esos corazones valientes, esos hombres valientes, que ese corazón esté dispuesto a servir al Rey de Reyes. Dios bendiga a mi esposa allá donde esté. Dios le continúe bendiciendo grandemente. Sé que Dios cada día tiene grandes bendiciones para su vida y para cada hombre de Dios que se acerca a Dios, que dedique ese tiempo a Dios. Cuando nosotros dedicamos ese tiempo a Dios, dedicamos ese tiempo a escuchar la palabra de Dios, a escuchar esos siervos de Dios que Dios nos coloca cada día para llevar su palabra, para que muchos tengan el conocimiento. Por eso qué bonito es aprender cómo debemos presentarnos delante de Dios, cómo debemos, quizás hay muchos que están luchando, que no han podido avanzar, no han podido tener esa respuesta. ¿Por qué? Porque están pidiendo mal, porque no han ido a la presencia de Dios, porque no han tenido esa confianza en Dios. Pero dice que en toda oración y ruego con acción de gracia. Cuando nosotros en nuestro corazón hay un corazón agradecido, hay un corazón humilde, un corazón sincero, un corazón temeroso de la palabra de Dios, un corazón dispuesto a servirle, un corazón dispuesto a adorarle, es cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas. Pero cuando quizás en nosotros hay corazón soberbico, Dios mira de lejos a los soberbicos.
Dios mira de lejos aquel corazón altivo. Entonces, si en nosotros hay ese corazón altivo, hay que pedirle al Señor que nos cambie ese corazón, que cambie ese corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón temeroso de la palabra de Dios. Por eso nosotros cada día debemos pedirle por nuestras familias, por el pueblo, que cambie sus corazones, que sea Dios inquietando sus corazones, porque nosotros, Dios, por la infinita misericordia, no porque lo merezcamos, sino que Dios permite que hagamos estas transmisiones. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio a muchos lugares, a muchas personas que están necesitadas. Dice en el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando dice que y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando Dios guarda eso es porque nosotros estamos conectados con el Rey de Reyes. Cuando nosotros estamos dispuestos a servirle, cuando disponemos ese corazón a Dios. Por eso cada día yo les invito, varones, hermanos, en Cristo Jesús, los invito a que dispongamos ese corazón a Dios, que dispongamos ese corazón al Rey de Reyes, que no perdamos más el tiempo quizás en cosas vanas, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que vayamos a la presencia del Señor, que vayamos a la presencia de Dios, que en Él encontramos la respuesta, que vayamos en ruego es clamando a Dios, que sea Dios abriendo los cielos, con acción de gracia es agradecido, porque Dios hace cosas maravillosas, porque Dios que quiere que le creamos, que tengamos esa fe, que le creamos a Dios, que esa fe sea intacta, que a veces cuando no hay milagros porque en nuestras vidas no hay fe, en nuestras vidas hay incredulidad. Entonces debemos pedirle a Dios que saque toda incredulidad de nuestras vidas, que se cambie y transforme nuestras vidas, nuestros pensamientos, quizás nuestra forma de orar. Entonces que Dios nos ayude y queremos orar por cada petición. Pueden escribir sus peticiones, que estaremos orando por cada petición. Dios les continúe bendiciendo grandemente, que tengan una feliz noche.